Muy buenos días a todos y a todas. Soy Cristóbal Tello, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida a este seminario virtual, Hoja de Ruta para fortalecer la prevención en atención primaria de salud, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta actividad es parte de un ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2025. Este concurso permite que equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investiguen temas de relevancia nacional con el propósito de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 20 años y en el marco de esta iniciativa se han presentado más de 180 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy día se va a presentar la investigación, análisis y propuestas de mejora en acciones preventivas en la atención primaria de Chile, que fue desarrollada por los académicos Diego García Huidobro, Luis Ortiz, Blanca Peñalosa, Trinidad Rodríguez y Teresita Varela de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, Paula Zamorano de la Escuela de Salud Pública, Pablo Celay de la Escuela de Gobierno y Dayan Martínez de la Escuela de Enfermería de la UC. Agradecemos también la presencia de las y los panelistas que hoy día nos acompañan, partiendo por Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales, Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, y Karina Vance, asesora en sistemas y servicios de salud de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Chile. A todos los que nos acompañan, les cuento que vamos a hacer primero una presentación de esta propuesta, después comentarios de nuestros tres panelistas y después vamos a conversar sobre las preguntas, algunas preguntas que tenemos preparadas, pero también las preguntas que pueden hacer ustedes a través del chat. Eh, Les sugerimos que al momento de hacer preguntas seleccionen la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que podamos leerla entre todos y poder comentarlas. La presentación que se va a hacer hoy día junto con la propuesta va a estar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas a partir de mañana. Entonces, como comentaba, vamos a partir por una presentación de esta propuesta y entonces dejo la palabra a Diego García Huidobro y Trinidad Rodríguez, dos de los autores de este trabajo que hoy día vamos a comentar. Adelante, Diego. Súper. Eh, muchas gracias por la bienvenida. Hoy estamos felices de poder estar acá compartiendo los resultados de nuestro proyecto, así que muchas gracias por estar aquí. Eh, Como decían en la presentación, este es un proyecto que lo hicimos un grupo bien importante de personas. Trinidad y yo somos los que estamos aquí en representación de este gran equipo, pero somos académicos de la Escuela de Medicina, de Salud Pública, de Enfermería, la Escuela de Gobierno, el Centro de Evidencia UC y el equipo de innovación de la Fundación Áncora UC, que hemos trabajado en conjunto este proyecto. Entonces, es bien importante decir que si bien Trinidad y yo somos los que vamos a estar aquí presentando los resultados de nuestro proyecto, este es un trabajo colaborativo que hicimos entre todos. Y de hecho, el equipo es el que va a estar liderando la moderación de algunas respuestas o comentarios en el chat. Así que, como decía la invitación, también ese es un mecanismo por el cual pueden ir comentando, interactuando en tiempo real y integrantes de nuestro equipo van a poder responder ahí a las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, como parada de inicio, nuestro país, estos son datos que ya son medios antiguos de la encuesta nacional de salud, ¿cierto? Pero tiene importantes desafíos de salud pública, ¿cierto? Un tercio de la población fuma, eh, más de la mitad de la población tiene sobrepeso, obesidad, más de un cuarto tienen hipertensión arterial. Tenemos desafíos que son muy importantes de salud pública donde una de las estrategias para poder contener el avance de estas enfermedades tiene que ver con la implementación de tamizajes que permitan detectar tempranamente las enfermedades. Y precisamente los objetivos que tienen las actividades de tamizaje son identificar o
conocer en personas que están completamente asintomáticas eh, si es que tienen alguna enfermedad que no se ha manifestado en ese momento, ¿no? Y entonces hay algunos requisitos que son importantes que tienen que tener las enfermedades para poder ser susceptibles a tamizaje y por ende prevenibles si es que se logran identificar tempranamente, que tienen que ver con factores de las enfermedades propiamente tales, factores de la capacidad de poder detectar la enfermedad tempranamente, que efectivamente las enfermedades que se identifican tengan un tratamiento disponible y que los sistemas de salud sean capaces de poder hacer los diagnósticos y tratamientos tempranamente, ¿no? Y que puedan ser capaces de implementar programas de tamizaje a lo largo del tiempo. Y precisamente estos dos elementos son los más importantes que nos convocan el día de hoy. Porque uno de los requisitos tiene que ver con los programas de tamizaje, ¿no? Y aquí quisiera compartir con usted uno de los elementos que hemos pulido a lo largo de este proyecto del equipo investigador, que es el concepto de las vías clínicas o cascadas diagnósticas de los tamizajes, ¿no? Que muchas veces el tamizaje está pensado como una intervención única, como un examen, pero lo que ocurre es que pueden haber una cascada de acciones que necesitan un seguimiento de otras acciones para poder confirmar o descartar un diagnóstico, ¿cierto? Y eso termina después con un diagnóstico formal y eventualmente con un tratamiento, ¿no? Entonces, algo que hemos ido madurando a lo largo de este proyecto es precisamente el concepto de la vía clínica, diagnóstica o cascada diagnóstica de tamizaje, que no es únicamente un test, sino que un sistema de servicios asociado a una patología en particular para poder detectarla tempranamente. Y precisamente nuestro foco lo hemos puesto en el seguimiento y el diagnóstico temprano, en esos dos para poder llegar tempranamente a iniciar los tratamientos. Entonces, en nuestras políticas públicas, Chile tiene una larga historia de salud preventiva. Tenemos programas que han sido robustos a lo largo del ciclo vital y han estado, tenemos el GES que por ley garantiza el acceso a algunas actividades preventivas en mujeres embarazadas, en niños y niñas, en adultos y en adultos mayores. Y hay una serie de otros programas que también consideran actividades preventivas que se implementan en atención primaria. El Chile Crece Contigo, el Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes, etcétera, ¿no? Que implementan actividades preventivas a lo largo del ciclo vital en atención primaria. Y el año pasado, una parte del equipo que trabajamos en este proyecto, hicimos un proyecto que me parece que es muy importante, que permitió mapear qué es lo que ocurre posteriormente al examen de medicina preventiva que aplican a los adultos entre 15 y 64 años, el EMPA. Y en este estudio incluimos a más de 36.000 personas de 6 comunas de distintas partes del país y vimos que los tamizajes que se propone hacer en el EMPA tienen una gran cobertura. La pesquisa de hipertensión arterial, la pesquisa de sobrepeso y obesidad tiene una gran cobertura cuando se aplica el EMPA como intervención única. Pero cuando uno le hace el seguimiento posterior, y aquí estos son los gráficos acerca de qué es lo que ocurre con las actividades posteriores a el EMPA o a esta tamizaje inicial, vemos que caen las actividades. Entonces, por ejemplo, el primer gráfico muestra el caso de hipertensión arterial, donde se le toma la presión arterial casi al 100% de las personas que se hacen el examen preventivo, pero la acción posterior a las personas que resultan con la presión arterial elevada la cumplen muy poquito, un 16%, y después terminan
teniendo un control médico luego de haber completado la pesquisa de hipertensión arterial, en este caso, del orden del 2% de las personas que inicialmente fueron detectadas en riesgo. Y esto ocurre no solamente para la hipertensión arterial, sino que también para el sobrepeso y obesidad, en el caso que se hace una consejería nutricional luego de haber detectado una condición de riesgo y después se termina derivando a un nutricionista. Solamente cerca del 8% termina teniendo una consulta con nutricionista luego del examen de medicina preventiva. Y así ocurre con muchas otras condiciones de salud. Si es que están interesados, ahí está la referencia del artículo inicial que miramos. Y esto nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿pasará esto con otras cascadas de tamizaje que estamos implementando en atención primaria? Y la pregunta que es más relevante, que es lo que nos convoca verdaderamente el día de hoy, es ¿cómo podemos mejorar esta situación? Entonces, a partir de ahí surgió este proyecto que tiene como objetivos específicos, ¿cierto? Primero que nada, poder mapear qué es lo que ocurre en las otras poblaciones. Ese estudio inicial miró a los adultos, qué es lo que ocurre con los niños, niñas y adolescentes, con las mujeres embarazadas, con los adultos mayores, ¿no? Eh, Identificar factores que puedan explicar estos resultados y, lo más importante, proponer intervenciones para poder mejorar la implementación de estas cascadas de tamizaje. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para poder determinar la cobertura de los tamizajes que estamos haciendo en atención primaria y los procesos clínicos posteriores, primero que nada, identificamos, mapeamos qué es lo que está propuesto en los distintos programas de salud que se implementan en atención primaria. Segundo, ahí nos dimos cuenta de que había poca claridad en cuáles eran las acciones posteriores, en las cascadas de tamizaje. Entonces, diseñamos unas cascadas clínicas para los distintos tamizajes que se hacen. Y después vimos el cumplimiento de estas actividades en los registros estadísticos mensuales que reporta la atención primaria. Para identificar los factores que pudieran explicar los resultados, hicimos grupos focales y aquí, si es que hay asistentes que participaron en ellos, les agradezco enormemente. Eh, Invitamos y nos juntamos con equipos del Ministerio de Salud, de la División de Atención Primaria, de la DIPRESE y del DEIS para poder conversar acerca de los datos y conocer sus opiniones. Y nos juntamos con equipos de atención primaria que trabajan implementando los tamizajes en el día a día. Y finalmente, para poder proponer intervenciones que busquen mejorar esta situación, hicimos una revisión bibliográfica exploratoria para conocer cuáles son las intervenciones que han sido implementadas en distintas partes del mundo. Entonces, como resultado, y aquí lo que les presento es una primera figura, pero que la voy a explicar para que puedan entender los resultados de los distintos otros grupos en los cuales también enfocamos el estudio. Vimos en el paso uno, ¿cierto? En el fondo, qué es lo que se implementa. Y en este caso, en infancia, lo que se está implementando son controles de salud preventivo que hacen, algunos lo hacen los equipos de enfermería, otros lo hacen los médicos en los centros de atención primaria, donde se aplican distintos elementos de tamizaje, algunas escalas de evaluación clínica, se hace educación en cuanto a distintos tamizajes que ocurren en radiología. Y como consecuencia de eso, ocurre en el caso, por ejemplo, del tamizaje de algunas alteraciones visuales, de la ambliopía, ¿cierto? Ocurre que se sospecha o no, puede haber riesgo psicosocial, puede haber distintos elementos para los distintos riesgos que se están estudiando. Y lo que está en verde son los elementos donde se reportan estadísticas en los registros estadísticos mensuales, en los REM. Y lo que está en rojo son indicadores que no están presentes en los reportes estadísticos mensuales. Entonces, como se ve así en este gráfico visual, es que para las múltiples condiciones que se hacen tamizajes en infancia, hay muchas en las cuales sí se puede hacer una trazabilidad de los distintos comportamientos, cumplimientos de las acciones posteriores, pero para otro gran porcentaje no se puede hacer una trazabilidad completa, ¿ya? Y si es que vemos lo mismo en el grupo de adolescentes, vemos que la situación es más difícil
de trazar aún qué es lo que ocurre posteriormente al chequeo preventivo. Se sabe cuáles son los riesgos que ocurren, ese resultado inicial, ¿cierto? Si es que el adolescente presenta alguna condición de riesgo, el resultado en la etapa uno. Pero lo que ocurre posteriormente, una vez que se ha detectado ese riesgo, hay poca información al respecto. Si es que vemos en cuanto a las mujeres embarazadas, ocurre una situación que es más o menos similar, ¿sí? Al igual que en el grupo de los adultos mayores, ¿cierto? Que entonces se hace el tamizaje, en el caso de los adultos mayores, el examen de medicina preventiva del adulto mayor, el EMPAM, se aplican las escalas y se identifican riesgos, pero lo que ocurre posteriormente es difícil de cuantificar, por lo menos con los reportes que tenemos a nivel nacional. Entonces, en resumen de esta fase cuantitativa, ¿cierto? Existen algunos datos para poder implementar, para poder evaluar la implementación de las actividades clínicas, de las cascadas que elaboramos nosotros, pero están centrados en las coberturas de algunas condiciones, están incompletos, entonces no nos permiten efectivamente evaluar la cascada posterior a un tamizaje como el examen de medicina preventiva del adulto mayor, como la ficha CLAP que aplican los adolescentes. Ahora, fuimos a conversar con los equipos a nivel ministerial y los equipos que trabajan en la atención primaria y para identificar por qué ocurre esto, ¿cierto? Y nos dieron varias razones. Primero que nada, nos dijeron que existían algunas desigualdades por distintos grupos, entonces parecía ser que hay algunos grupos en los cuales se implementan mucho más los tamizajes preventivos que en otros. Y ahí hay una cita, por ejemplo, dicen que en los adolescentes el control de salud integral tenemos una cobertura de un 20%, como nos decía uno de los integrantes de los equipos de salud. Eh, Hay también una mirada más bien centrada todavía en lo curativo por sobre lo preventivo. Y hay algunas barreras culturales y de acceso, ¿no? Por ejemplo, decían, al chileno le cuesta hacerse un chequeo, ¿no? Si no me siento mal, bueno, ¿para qué voy a consultar? También algunos factores que explican esta baja cumplimiento de los tamizajes, o por lo menos que sospechamos porque no pudimos confirmarlo con los resultados cuantitativos, es que hay alguna falencia en la trazabilidad del registro, ¿no? Entonces, un ejemplo que nos dijeron es aplicamos el Edimburgo, pero el seguimiento queda en otra ficha. Entonces, es imposible saber si la madre fue derivada. Eh, Ocurren pérdidas de usuarios luego de la pesquisa. Hacemos un examen, pero después no sabemos qué pasó, se pierde la retroalimentación. Y hay la percepción de que faltan protocolos claros y flujos de derivación. El seguimiento se pierde porque no hay flujos definidos. Cada uno lo maneja a su manera. Eh, y finalmente, también se identificaron factores estructurales y de gestión. Eh, por ejemplo, identificaron limitaciones de tiempo y recursos humanos. Nos dijeron, los controles preventivos duran 20 minutos, no alcanza para pesquisar ni educar. A veces no tengo horas para esto y tampoco tengo personal a quien derivar. Está la percepción de que hay una fragmentación interprograma e intersectorial. Por ejemplo, una cita que nos dijeron es pesquisamos soledad y aislamiento en mayores, pero ¿qué hacemos después? Se necesita una vinculación intersectorial para generar flujos de salida, ¿no? Que van más allá de lo que podemos hacer en atención primaria. Y también identificaron de que hay una cultura institucional que está sentada en el cumplimiento de las metas, ¿no? Los centros no ven al EMPA, por ejemplo, como una estrategia para detectar factores de riesgo, sino que más bien para cumplir una meta, ¿cierto? Entonces, hay algunos indicadores que en resumen pareciera ser que hay una coherencia entre los niveles ministeriales y locales en cuanto a que efectivamente se implementan acciones preventivas con un marco que es preventivo, pero la ejecución, ¿cierto?, está tensionada por un enfoque en lo curativo, por tiempos que no permiten la flexibilidad que muchos usuarios necesitan, por falta de interoperabilidad, por fragmentación pragmática y por la percepción de que no hay incentivos fuera de lograr cobertura, sino que hay incentivos que logran ir más allá de y en consecuencia, la percepción es que hay una cadena preventiva, ¿cierto? La cascada de los tamizajes está incompleta. Hay una pesquisa, pero no hay una continuidad ni resolución.
Entonces, ¿cómo poder avanzar en poder mejorar esta situación? Hicimos la revisión bibliográfica, donde encontramos distintos tipos de intervenciones que han sido implementadas en distintos niveles para poder mejorar la adherencia a las cascadas de tamizaje preventivo en distintos niveles de atención. A nivel de pacientes, identificamos intervenciones que van de recordatorios acerca de las actividades posteriores a los tamizajes, navegación y coordinación de servicios, educación en cuanto a los resultados y después las actividades posteriores que siguen, intervenciones en varios de estos componentes e intervenciones más intensivas para poblaciones específicas que puedan requerir una intervención de mayor envergadura. A nivel de los equipos de salud, identificamos intervenciones como recordatorio y educación de distintas estrategias de tamizaje. Y a nivel de los sistemas de salud, se identificaron estrategias como son el desarrollo de vías clínicas estructuradas, el poder utilizar herramientas digitales para poder facilitar el seguimiento de los pacientes que se realizan los distintos tamizajes, y el tener incentivos financieros tanto para pacientes como profesionales en los centros de salud, estrategias de interoperabilidad en los sistemas de registro, ¿no? Para poder comunicarse entre los distintos niveles de atención. Y finalmente, un grupo de intervenciones centradas en estrategias comunitarias para poder mejorar la adherencia a las cascadas de tamizaje. Entonces, con estos cuatro grupos hicimos una priorización para poder ir a mirar en detalle acerca de las distintas evidencias detrás de cada uno de estos tipos de intervenciones. Y entre el equipo investigador y grupos de expertos que muchos de ustedes nos están acompañando el día de hoy, seleccionamos estos tres tipos de intervenciones. La educación en resultados de intervenciones posteriores dirigidas a los pacientes o usuarios de atención primaria, las intervenciones más intensivas para poblaciones específicas y el desarrollo de vías clínicas estructuradas. Y ahora les voy a contar en detalle acerca de esta estrategia. El desarrollo de las vías clínicas estructuradas, lo que demostró, y hay más detalle en el informe que va a estar disponible junto con las propuestas en la página web a partir de mañana, que hay beneficio en cuanto a la mejoría en la adherencia de los tamizajes, pero hay impacto incierto en los eventos clínicos mayores. Corre el riesgo de baja adherencia de los profesionales y de los pacientes y hay resultados económicos heterogéneos. A veces se reducen los costos y otras veces no. Y elementos claves dentro del desarrollo de vías clínicas estructuradas tiene que ver con un diseño que sea multifacético, con protocolos claros, integrar a equipos de enfermería y tener consideración de que si es que son muy complejas o de mucha envergadura, bajan la adherencia, ¿cierto? Entonces eso es una consideración importante a la hora de implementar las vías clínicas estructuradas. En cuanto a la evidencia de educación de pacientes, en cuanto a las secuencias de los tamizajes o las vías clínicas preventivas, se ha visto mayor adherencia luego de educación que se hace a las personas y que acceden más a tratamientos y lo usan más con una mejor calidad de vida. Sin embargo, a pesar de la educación del paciente, el riesgo es que persisten las pérdidas y puede haber sobrecarga en los profesionales que están realizando la educación y que necesita una alta inversión inicial en el diseño de los recursos educacionales y que la evidencia económica es limitada. Y las claves para que esto pueda funcionar tienen que ver con haber protocolos claros que estén adaptados culturalmente a las poblaciones en las cuales se implementa la educación y que haya buena comunicación, donde promotores comunitarios puedan ser fundamentales para poder educar a la población. Y finalmente, la tercera intervención priorizada tenía que ver con los servicios personalizados a las poblaciones específicas, donde la evidencia muestra de que hay una mejoría en la adherencia, en el diagnóstico y acceso en las poblaciones que tienen barreras estructurales para poder acceder a las acciones posteriores al tamizaje. Pero el riesgo es que tiene un impacto limitado si que solo se adapta un mensaje y no se adaptan los servicios posteriores y terminan persistiendo las mismas brechas. Y si es que no se agregan recursos, hay riesgo de sobrecarga. Eh,
En cuanto a los recursos, hay una inversión inicial que pudiera ser ahorrada en el largo plazo, es lo que dice la evidencia, dado de que los efectos beneficiosos que puedan tener. Y algunos elementos claves para utilizar la información de esta estrategia tienen que ver con tener educación contextualizada a esos grupos de vulnerabilidad que pueden ser por etnia, pueden ser por idioma, pueden ser por grupo etario. Tienen que incorporar navegación para poder eliminar barreras de acceso e integrar los distintos elementos del APS. Y tienen que tener una tecnología simple en coordinación con redes locales, más allá de la atención primaria. Entonces, ese es el resumen de los resultados de nuestro proyecto. Y aquí quiero dejar con ustedes a Trinidad Rodríguez, quien les va a presentar, a partir de todo esto, las propuestas de política pública de nuestro proyecto. Trinidad. Gracias, Diego. Entonces, tomando en consideración todos los hallazgos que tuvimos al realizar las distintas revisiones, elaboramos 5 propuestas de política pública que la idea es que podamos discutir también posteriormente, ¿no es cierto?, con nuestros panelistas. Entonces, la primera tiene que ver con poder unificar todas las políticas de tamizaje preventivo a lo largo del ciclo vital en un mismo programa. Y esto dado a la brecha, ¿no es cierto?, detectada durante el estudio, en que existen múltiples programas en la APS con tamizajes, pero cada uno funcionando en forma no integrada, y eso genera recomendaciones más dispersas que llevan a confusión y dificultan la evaluación. ¿Ya? Los prestadores que implementan los tamizajes finalmente empiezan, esto es de este programa, esto es de otro, y eso dificulta, ¿no es cierto?, la mirada integral de la persona. Entonces, la propuesta nuestra va en la línea de unificar esto en un programa nacional transversal que facilite la implementación y la evaluación en la APS y que esté, ¿no es cierto?, localizada, un poco la responsable de la ejecución de esto, esté en la DIPRESE y la implementación en la DIVAP, y que la evaluación sea liderada por el DEIS, ¿ya? En el fondo del Departamento de Estadística. Y lo que esperaríamos al unificar estas políticas en un programa transversal es que se facilite la implementación en atención primaria y su evaluación posterior, existiendo mayor claridad y coherencia a lo largo del ciclo vital, mirando a la persona en su trayectoria, ¿no es cierto?, de vida, en su curso de vida. En segundo lugar, la propuesta que presentamos tiene que ver con desarrollar e implementar guías clínicas de tamizaje para las condiciones de salud tamizadas en los programas preventivos. Ya acá es muy importante entender que esto que presentábamos, ¿no es cierto?, de las cascadas, eso no existe claramente actualmente en nuestra política preventiva nacional. Ya hay una falta de lineamientos claros tras tamizajes positivos, y depende muchas veces de voluntades profesionales, de que exista algún recordatorio, etcétera, pero finalmente no hay nada establecido, no hay un responsable, no hay tiempos, etcétera. ¿Ya? Entonces, los procesos no están protocolizados y eso lleva a que exista una gran variabilidad clínica en lo que ocurre tras un tamizaje positivo. Por eso nuestra propuesta va hacia poder implementar guías clínicas detalladas por condición, con pasos, plazos responsables de la ejecución de todo de esta cascada que ocurre después, en que hay un rol central de los profesionales de enfermería y también de los técnicos de enfermería a nivel superior que puedan actuar como coordinadores, ¿no es cierto?, y ayudando a generar una mirada como más panorámica y generar recordatorios y alertas, etcétera. Y ahí lo que esperaríamos nosotros es que eso favorezca la adherencia, la coordinación en los equipos y obviamente el diagnóstico temprano, y que entonces el para qué de realizar estos tamizajes no esté en realizar un test, ¿no es cierto?, sino que estemos apuntando a mejorar los resultados de salud de nuestra población. En tercer lugar, esta tercera propuesta apunta a optimizar los sistemas de registro nacional para poder evaluar la efectividad de las actividades de tamizaje, ¿ya? Como vimos ahí, como mostró Diego en estas tablitas con verde y rojo, ¿no es cierto?, los registros actuales miden principalmente cobertura, no efectividad, y no se evalúa la secuencia completa del tamizaje. Tenemos algunos indicadores de algunas etapas de la cascada, pero no medimos la cascada completa, y por eso nosotros proponemos priorizar indicadores que estén centrados en los resultados y en las personas, ¿ya? Por ejemplo, el porcentaje de las embarazadas que tenga todos los tamizajes del primer trimestre y el porcentaje de ellas
de las que se tamizaron, en las que se detectó una condición y que luego inició tratamiento. Y ahí podemos mirar la vía clínica completa y si esta fue efectiva y podemos evaluar realmente si tuvimos un impacto preventivo al hacer esta acción, ¿ya? En cuarto lugar, la propuesta apunta a educar a los pacientes en torno al cumplimiento de las vías clínicas posterior a los tamizajes positivos. Esto es muy importante porque actualmente tenemos, como decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, esta falta de continuidad tras resultados positivos, pero esta falta de continuidad tiene dos caras. Por un lado, el sistema de salud, ¿no es cierto?, los profesionales y personas que trabajaban en la atención primaria que ejecutamos esto, pero también en toda la información que entregamos a los usuarios, ¿ya? Está cada día más claro la importancia de que las personas y los usuarios de los sistemas de salud tengan ellos la información y que ellos se empoderen, ¿no es cierto?, en el cuidado de su salud y que nosotros podamos transferir un poco el poder del cuidado de su salud a ellos y no ser nosotros siempre en esta lógica más vertical, ¿no es cierto?, de los que sabemos y ellos los que hacen, sino que ellos son los principales actores del cuidado de su salud. Entonces, la propuesta nuestra apunta a generar, ¿no es cierto?, un programa, alineamiento de educación y seguimiento a los pacientes luego de que los tamizajes tengan resultados positivos, y eso se puede institucionalizar a través de una guía de práctica clínica para el personal de salud, ¿no es cierto?, sobre educación y acompañamiento post-tamizaje, en que ahí podamos estandarizar los componentes de la intervención, los mensajes clave, los flujos de trabajo, etcétera, para que así se facilite el acceso a la información, empoderemos a nuestros usuarios y ellos puedan ser agentes clave en el cuidado de su salud. Y entonces, con eso también podríamos favorecer la adherencia, generar una detección más oportuna y evitar, ¿no es cierto?, la brecha que tenemos actual de pérdida de seguimiento y que llegamos muchas veces tarde a los diagnósticos. Y, en último lugar, nuestra propuesta habla de poder modificar los sistemas de registro para facilitar la comunicación entre los equipos de salud local. Ya acá, actualmente, los equipos de salud local enfrentan grandes limitaciones para coordinarse internamente porque los formularios clínicos dentro del mismo establecimiento, de la misma red, tienen una gran fragmentación. Los distintos módulos de registro no siempre se comunican entre sí y eso obliga a duplicar información, dificulta la evaluación de la gestión clínica y preventiva y así. Entonces, si podemos rediseñar los sistemas electrónicos generando una mayor sincronización, una interoperabilidad, como hablaba Diego, y en el fondo los distintos módulos, formularios y plantillas comparten, ¿no es cierto?, se están sincronizados, comparten información relevante en tiempo real, eso genera, ¿no es cierto?, validaciones automáticas, que tengamos datos mucho más actualizados y genera finalmente que tengamos una mejor coordinación y mayor eficiencia en la atención primaria de salud, evitamos duplicar datos, evitamos duplicar acciones, generamos respuestas más oportunas, etcétera. Entonces, como resumen de, ¿no es cierto?, de nuestras propuestas y de los hallazgos de este proyecto y como para el mensaje, así como para quedarse para la casa, nosotros creemos que es clave avanzar en mejoras en la implementación de las acciones preventivas para que éstas tengan un real impacto en mejorar la salud de las personas, ¿ya? Y eso lo podemos lograr al unificar acciones, definir flujogramas responsables, plazos, tiempos, simplificar los registros, fijar indicadores centrados en resultados y no solo en cobertura, y finalmente además poder compartir toda esta información con los usuarios y entregarles gran parte del poder del cuidado de su salud también a ellos y que ellos sean partícipes de este proceso. Eso. Esa es nuestra presentación de hoy. Muchas gracias por la atención y estamos abiertos ahora, ¿no es cierto?, a los comentarios de nuestros panelistas y después todas las preguntas que puedan formular, estamos atentos a responder. Muchísimas gracias, Trinidad y Diego, por su tan interesante presentación. Ahora, tal como comentaba Trinidad, vamos a hacer una primera ronda con nuestros panelistas. Ellos pudieron leer el estudio con anticipación. Les vamos a dar 8 minutos a cada uno para sus comentarios. Y después vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat. Así que pueden empezar a usarlo. Les recuerdo que tienen que seleccionar la opción de enviar la propuesta incluyendo a los panelistas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por el subsecretario Bernardo Martorell. Él es médico de la Universidad de Chile y magíster en salud pública en la Universidad de Harvard. Actualmente es subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud. Adelante, Bernardo.
Muy buenas tardes ya a todos y a todos los que están conectados, escuchando esta interesante presentación. Gracias por la invitación a poder comentar este estudio. La verdad es que cuando lo revisamos acá me pareció muy valioso y por lo mismo quería también poder aprovechar la invitación para decir eso, porque me parece que llena un espacio de conocimiento que hacía harta falta en digamos, en nuestro ecosistema sanitario en Chile, y que tiene varios elementos, tanto metodológicos como de resultados, que son valiosos para pensar las políticas públicas y potenciar nuestra atención primaria de salud. Atención primaria que es bien extensa y amplia. El año pasado 57 millones de atenciones, 100.000 funcionarios. Entonces, esa atención primaria creo que vale la pena valorizarla y potenciarla, y este estudio creo que aporta mucho en ese sentido. Lo segundo es que también el estudio me parece que es un estudio muy del mundo real, en el sentido de que no se queda en lugares comunes. Está basado en la evidencia científica internacional y la nacional, y también en la actividad real de nuestra atención primaria, y eso creo que también le agrega mucho valor. No se queda y como balas mágicas de propuestas, sino que de alguna forma asume la complejidad que tiene el sistema, y eso lo incorpora también a través de las metodologías que usa para el análisis que se realiza. Así que creo que es muy valioso en ese sentido. Sobre todo porque no se queda con que hay que hacer más prevención, como una declaración de buenas intenciones, o hay que cubrir ciertas prestaciones, porque justamente el mundo es más complejo, y entre la cobertura nominal que tenemos y la cobertura efectiva que tenemos hay una brecha grande, y creo que justamente ese es el espacio que este estudio analiza con mayor detalle. Y ese es un espacio que es muy importante, es muy similar a lo que nosotros entendemos y hemos también impulsado como el concepto de universalización de la atención, esa brecha entre lo nominal y lo efectivo. Así que muy valioso por lo mismo. Un ejemplo de los análisis que hacen, que son análisis críticos, con pensamiento crítico, eso creo que es súper importante. En cáncer de mama, por ejemplo, plantea que existe la cobertura, pero también deja claro que hay una pregunta si en cierto grupo etario tiene toda la efectividad que promete o que uno cree que puede tener el screening de cáncer de mama. Valora el screening de cáncer de colon, el screening de cáncer cérvico-uterino, screening que sabemos que son, cierto que hay harta evidencia que las respaldan, pero también deja la pregunta si los screening en cáncer o sea, en enfermedades cardiovasculares, en cáncer de próstata, o los mismos screening en niños, deja también plasmado ahí en la introducción, en los antecedentes, si es que realmente disminuyen la mortalidad o en general u otros indicadores que merecen que sean efectivamente tamizaje. Entonces creo que parte muy bien haciendo esas preguntas y planteando ese estado del arte de la evidencia. Lo otro que hace interesantemente es que se conecta con nuestra atención primaria, con las garantías GES que tenemos de exámenes preventivos, con los programas del niño, del adolescente, del adulto mayor, que tienen, cierto, los exámenes preventivos, pero también plantea desde el inicio de que, si bien tenemos todos esos exámenes preventivos, no hemos demostrado jamás que estemos realmente salvando vidas y generando un impacto con todos esos programas, y eso creo que es real, y carecemos de mucha evaluación de las políticas públicas que hemos implementado. Entonces yo creo que eso también lo rescata. Creo que el uso de métodos mixtos para estos desafíos digamos, de implementación de políticas públicas en salud es lo más apropiado, y lo hacen en el estudio, hacen un análisis cuantitativo, tanto documental como estadístico, donde crean estas cascadas, que en sí mismo creo que son unos productos, esas tablas, ¿cierto?, que aparecen en la tabla 2 a la 5, creo que son en el texto,
creo que en sí mismos son, que lo mostraba también en la presentación Diego, son un elemento valioso. La revisión bibliográfica que también se realiza, y el análisis cualitativo con los grupos focales, donde entrevistan tanto a los equipos del ministerio como a los equipos del territorio que implementan las cosas. Entonces, la idea y la implementación, y creo que ese mix está muy correcto. Como resultado, nos da varias recomendaciones que también coincido que van en la dirección correcta. Por ejemplo, una que se repite harto en el texto y en la presentación de Trinidad y Diego es la importancia de aprovechar mejor los sistemas de información, y eso es muy concordante con lo que estamos nosotros trabajando en materia de interoperabilidad y otros proyectos, digamos, adyacentes a esa línea de trabajo, porque es mucho lo que se puede aprovechar en realidad no con la simple digitalización del registro clínico del proceso, sino que con la interoperabilidad, efectivamente, que los sistemas conversen y que podamos, por la interoperabilidad, también insertar recordatorios para los equipos de salud, recordatorios para los pacientes y eventualmente a través de apps o sistemas, mensajerías, tener mejor trazabilidad digamos, de la historia de cada individuo en su vía clínica o cascada clínica, que es un concepto que tenemos en nuestro sistema. Lo hemos conversado con Cristóbal en otras instancias. Nosotros tenemos el GES. El GES de alguna forma es un gran marco de cascadas o de vías clínicas, pero probablemente no lo hemos llevado al nivel que necesitamos en la modernidad, y donde los sistemas de información hoy día permiten una trazabilidad mucho más persona a persona y en tiempo real. Entonces, de alguna forma, el GES estructura vías clínicas, pero son como macro vías clínicas, ¿cierto?, con las garantías de oportunidad y los pasos y las secuencias, pero lo hacemos poco en el ámbito de la salud preventiva, es decir, en el ámbito de los tamizajes y las primeras probablemente acciones de tamizaje que muy bien se relata en el estudio. También la informatización y todo el uso de mejores sistemas permiten la evaluación y la medición de impacto que ya comentábamos que nos hace falta para también saber el impacto de las cosas que estamos haciendo y de los recursos públicos que estamos invirtiendo en la prevención. Una segunda gran ámbito de recomendación, que también se repite harto y es muy correcto, es estructurar las vías clínicas. Y yo creo que esa recomendación bueno, ya comentaba que es parecido al GES, pero más profundo, para mejorar la adherencia, para mejorar, digamos, el impacto que puede tener y el resultado en cada persona de forma individual. Y reducir errores, ¿cierto? Reducir la heterogeneidad del cuidado. Para saber si en Arica estamos haciendo lo mismo que en Punta Arenas, y en Santiago, y en las zonas rurales y urbanas, etc. Recuerden que la calidad la calidad asistencial se define como entregar lo que el paciente requiere en el momento que lo requiere y sin desperdicio. Entonces yo creo que esa pregunta, si estamos ofreciendo una atención de calidad a ese nivel de detalle, hoy día no la podemos responder, y estructurar las vías clínicas con mayor detalle ayudaría a mejorar la calidad en términos sistémicos. Propone también harto de educar a los pacientes. Yo creo que ahí también hay un tema cultural nuestro que nos ha costado implementar. Si bien lo decimos en muchos documentos, hay muchas recomendaciones que hacen lo mismo, todavía tenemos brechas en términos de entender la educación al paciente no como una educación vertical, ¿no? Es decir, yo, profesional de la salud, iluminado, te entrego el conocimiento paciente pasivo que la recibe, la procesa, sino que una educación en realidad en términos más modernos de entender el rol del profesional o la persona de salud como un rol de consejero, de acompañante, que ayuda a la persona a apropiarse de su necesidad de salud y de todo lo que sigue en su cuidado.
Y finalmente, también hay, y cae como una recomendación del estudio, creo yo, si bien no es tan explícita, de la necesidad de revisar continuamente qué estamos cubriendo, qué tamizajes estamos haciendo, y así como tenemos un sistema estructurado para decidir coberturas en la ley Ricardo Soto, ¿cierto? Hay un consejo de priorización, en la ley GES también hay un consejo, en las vacunas tenemos el CABEI, no tenemos en realidad un proceso muy estructurado para definir cuáles tamizajes y cuáles cuidados posteriores al tamizaje son los que recomendamos como sistema. En resumen, creo que, y para cerrar, les felicito el esfuerzo, agradezco que hayan podido hacer este estudio, creo que viene en muy buen momento además. Estamos en pleno proceso de, ustedes me imagino están al tanto, varios de los que están conectados, al tanto de el rediseño del más adulto mayor autovalente, que de alguna forma toma esta idea que el mismo estudio propone de integrar en un solo gran programa aquellos elementos preventivos con los que se cuenta y darles una mejor estructura. Entonces, de hecho, estábamos en plena discusión de ese desafío cuando me llegó el borrador no sé si es un borrador o si ya está finalizado, pero cuando me llegó el texto para este seminario y se lo di a conocer a todo el equipo de la división de atención primaria para que pudieran también utilizarlo como insumo. Así que muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, subsecretario. Damos la palabra ahora a Ana María Arriagada. Ella es médico de la Universidad de Chile, magíster en bioética de la Universidad del Desarrollo y actualmente es presidenta del Colegio Médico. Adelante, Ana María. Bueno, muchas gracias Cristóbal, a los investigadores, que son un equipo grande, también a las otras autoridades que me acompañan en este panel y a las personas que asisten. Decir que este estudio parece un estudio muy interesante porque efectivamente no nos está yendo del todo bien o los problemas que tenemos se han ido como enquistando y instalando, incluso agravando. Y pienso solamente en el tema sedentarismo, obesidad, en lo que nos falta avanzar en tabaco, en información y participación de los pacientes también. Yo hace mucho tiempo escuché de un profesor de Murcia que trabajaba en atención primaria el tema de la trayectoria de enfermedad. Y era interesante porque, y lo vinculo con la prevención porque tiene que ver un poco con la trayectoria que sigue un usuario desde que está sano hasta enfermo, pero también cuando ese usuario se enferma o se descompensa y va, por ejemplo, a un hospital, vuelve y vuelve un escalón más abajo. Y un poco esas trayectorias eh, tienen harto que ver con lo que este estudio aborda, ¿no? La trayectoria desde que uno está sano, que ojalá sea la mayor posible, pero también la trayectoria en que uno enferma, la trayectoria en que uno se hospitaliza y cómo uno sale siempre, y eso también es un tema del hospital, ¿no? Sale siempre como un peldaño más abajo y hay que hacer otras intervenciones y apoyar a ese paciente también. La otra cosa que me parece fundamental del estudio es que aborda el tema de cuánto acompañamos a una persona en este país durante su vida, sano o enfermo. Del nivel de ese acompañamiento y lo intenso que sea, probablemente depende mucho de la cohesión social que hoy día nos falta y depende también mucho de de las decisiones que tomemos, por ejemplo, de priorización. Y esto en pandemia se vivió muy fuerte cuando países, por ejemplo, decían que sobre una determinada edad al paciente no lo iban a conectar a un ventilador mecánico, con COVID o pandemia, pensemos en eso. En ese escenario, los países tomaron decisiones bien dramáticas, pero los países que mejor aceptaron que a una determinada edad, por ejemplo, una edad X, sobre esa edad uno ya no reciba ciertos cuidados, la única manera, porque eso es bien fuerte que te lo digan, y eso puede pasar, no solamente en una pandemia, puede pasar, por ejemplo, con algunas terapias de alto costo, en fin, es que efectivamente tú hayas sido acompañado durante toda tu vida por un sistema de salud, que no solo te cuidó cuando estabas adentro del vientre de tu madre, sino que te cuidó luego, te vacunó, Chile fue creciendo contigo, Chile te educó, Chile te acompañó en la adolescencia, te acompañó en tu etapa adulta, te acompañó cuando dejaste de trabajar y luego en un momento dijo, bueno, aquí hay un límite en que yo ya he hecho harto por usted como persona. Vivir eso yo creo que es un desafío muy importante porque hoy día cuando uno le dice a la gente que hay cosas para las que no va a tener tratamiento o que no van a entrar dentro de una cartera o que no van a entrar en un GES,
la gente en este país todavía se lo puede tomar muy mal porque dice, una vez más, del punto de vista de salud, más bien este país me abandona o me suelta. Y yo creo que eso, el trabajo de eso, de demostrarle a las personas que los acompañamos durante toda su vida, depende de una APS y depende de una APS fortalecida y lo más universal posible, porque creo que es el lugar donde va a estar eso. Entonces, si hablamos de un programa nacional de salud preventiva, que es lo primero que este estudio busca, yo encuentro que eso es fantástico, porque permite simplificar y que la persona no vaya para un lado, para otro y para otro, ¿no? Y que tenga diferentes programas distintos, que vemos ahí que el panorama es tan complejo que no todos pasan de la primera etapa a la segunda, ni todos se siguen. Creo que lo que pueda llevar a simplificar también del punto de vista del registro y que no nos vayamos llenando cada vez de más registros cuando en el fondo podríamos a esta altura y con la inteligencia artificial y en el fondo la conjunción del mundo como de la ingeniería, de la tecnología, hacer que automáticamente, que también está en el estudio, se levanten alertas, se vincule esto con el CIGES cuando yo entro al GES por alguna de las patologías, ¿no? Se desarrollen como alertas y se desarrollen de inmediato ciertos indicadores y no tenga que haber una persona con una planillita, ¿no? Juntando un montón de cosas que de pronto también nos cuesta tanto evaluar para qué sirven. Yo creo que es importante el cambio de cultura de la atención primaria también de lo que decía una persona en el análisis cualitativo, como que siento que nos están mirando por eh, la cantidad de cosas que hacemos, pero sin entender mucho por qué las hacemos, ¿no? Y también de optimizar el tiempo y que no sea que uno se sienta efectivamente atendido por un conjunto de distintas personas que me fueron haciendo preguntas y haciéndome llenando formularios, pero el tiempo de atención como que debiera maximizarse en ese sentido. Interesante las vías clínicas estructuradas, muy importante la interdisciplinariedad en esas guías, en esas vías clínicas, estructurarlas para estandarizar, para que, como dijo el subsecretario, esto se haga igual, más o menos igual, ¿no? En una zona que en otra, pero ojo, que también acá hay diferencias que son culturales y que son obviamente epidemiológicas distintas. Mejorar los registros de tamizaje y del cumplimiento de las vías y, como dijo la investigadora, que esos registros no sean solo cuántas personas atendí, sino cuántas personas atendidas, detectadas, efectivamente siguieron el siguiente paso. Y esto creo que es muy importante y creo que es la tarea de la autoridad, pero también la tarea un poco de, del mundo académico, es vigilar que esto efectivamente, si lo vamos a hacer en el país, lo hagamos por el suficiente tiempo para que podamos medir finalmente lo que nos interesa. Que la gente se infarte menos, que la gente tenga menos accidentes vasculares, que efectivamente los niños estén menos con sobrepeso y obeso, eh, que las mujeres embarazadas reciban sus vacunas, que los niños tengan y los adolescentes, sobre todo, mejoras en su salud mental, que tengamos menos depresión, o sea, que vayamos siendo capaces de mirar esto en el largo plazo, porque si no se traduce en eso, entonces habrá que seguir buscando, ¿no? Interesante la educación del paciente y cómo también el estudio, al buscar evidencia, y eso se agradece mucho, dice, educar sirve en cáncer, en hipertensión, en diabetes. Y hay otras cosas en las que no está tan demostrado. Y yo creo que eso es muy, muy fundamental. Educar a los pacientes porque, y se los digo, yo como mujer, presidenta del colegio médico, me fui a hacer una mamografía, me entregan una mamografía que dice BIRAT cero. Y yo me voy a mi casa con el BIRAT cero, a llamar a un amigo y ginecólogo, o a mi ginecólogo, o a una amiga matrona, y le pregunto qué significa esto. Yo debiera saber, y estamos hablando de presidenta del colegio médico, no lo digo porque como tirarme flores, sino porque yo debiera saber que con un BIRAT cero yo debiera volver y decir este examen no sirve, me lo tienen que repetir. Si yo no lo sabía, me pregunto cuántas mujeres no lo saben y se van a la casa y postergan y dejan su birrat cero ahí. El birrat cero significa que yo vuelvo y digo, a lo mejor estoy yo equivocada, si ha llegado una matrona a lo mejor me puede decir que esto no está bien, pero según yo lo entiendo, el birrat cero es para volver y decir, mi examen no es concluyente, me lo tienen que repetir. Eso soy yo la que lo tiene que saber. Pero claro, alguien me lo tiene que informar. Tengo que tener acceso a esa información, tengo que tener ese poder. Y yo siempre, o sea, no siempre, sino que desde que me pasó, eh, hablo de ese ejemplo, ¿no? De lo importante que es que las personas se empoderen y sepan que ese examen les importa a ellos, que ese resultado es un resultado que obliga a ir y repetirlo, ¿no? Y ahí me quedo tranquila, cuando me salga BIRATS 1, 2 o qué sé yo. Me parece muy importante mejorar registros y que se comuniquen entre distintos equipos, que alerten automáticamente.
si Bernardo habló de interoperabilidad, que él está a cargo de eso, yo ya puedo colarme y decir interoperabilidad, porque de pronto como que usamos palabras que no significa necesariamente eso, pero yo creo que claro, que la interoperabilidad es eso, ¿no? Que los registros se comuniquen unos con otros, que vayan facilitando, que vayan detectando justamente los avances en estas vías y siendo capaces de vincularlos con algunas alarmas para que el paciente tenga que pasar a otro tipo de atención más focalizada. Termino diciendo un poco lo que dije al principio. Creo que en la medida que nosotros vayamos mejorando el tamizaje, haciéndolo más efectivo, también ordenando un poco la derivación que ese tamizaje provoque, porque no necesariamente tiene que generarse inmediatamente un paciente que va al nivel secundario. Y ahí retomo lo que dijo en el chat el doctor Alfonso Díaz, ¿no? Que ha trabajado activamente y que ha levantado evidencia de cómo tú puedes también fortalecer las herramientas diagnósticas o terapéuticas en la misma atención primaria, con médicos que tengan posibilidad de pedir más exámenes, pero también de realizar exámenes en atención primaria. Importante dotar de racionalidad nuestros exámenes y alimentarlos desde la seguridad y la información transparente entregada a los usuarios de que cuando se tienen 40 años y eres hombre, no tienes por qué hacerte un antígeno prostático todavía a esa edad, de que hay una edad en que eso es más efectivo y eso se demuestra. Eso lo tiene que explicar un equipo bien informado a un paciente, para no estar sometiendo exámenes a edades precoces cuando en el fondo no está demostrado que resulte. Y por lo tanto, este estudio que vincula evidencia con análisis también cuali y cuantitativos, ¿no? Y puede determinar la manera en que realmente el tamizaje lo hagamos de una forma más ordenada. De nuevo, con trayectorias de pacientes, lo uno con lo que decía este bioeticista de atención primaria, trayectorias que pueden implicar enfermar, caer un poco en el nivel y volver a la atención primaria en otro nivel donde de nuevo tienes que ser acompañado y una trayectoria en la que ojalá vayamos generando poblaciones cada vez más sanas o suficientemente acompañadas, de manera que se cree cohesión social y que tal vez en el curso de esto vayamos entendiendo de pronto que hay tratamientos, fármacos, hospitalizaciones que en una determinada edad ya no nos van a servir y lo aceptemos. Yo creo que en parte hoy día esta pulsión que vivimos de las personas que nos vienen a pedir a salud, que hagamos todo, que los salvemos, que les demos todos los tratamientos, que no, tiene que ver con una sensación como de falta de compañía durante la trayectoria vital previa. Así que creo que es un trabajo muy interesante, creo que es muy importante integrarlo. Si lo podemos hacer a lo mejor vinculándolo con las mismas CESFAM que se vinculan con la atención primaria universal y pudiéramos ir por ahí. O sea, yo creo que es un trabajo para tomar y para de alguna manera impulsar eh, e incorporar, porque creo que va en la decisión correcta, sabiendo que lo que hagamos se tiene que mantener y perseveremos en eso para poder medir los resultados, porque aquí estamos hablando de resultados y de condiciones que son multifactoriales. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana María. Nuestra tercera panelista es Karina Vance. Ella cuenta con una maestría en salud pública en la Universidad de California. Fue directora ejecutiva del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud y ministra de Salud Pública de Ecuador. Actualmente es consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Karina. Muchas gracias, Cristóbal, y un saludo a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar al equipo por abordar un tema tan central para Chile como es la capacidad preventiva en la atención primaria. Considero que el estudio aporta evidencia útil para una discusión que hoy está muy viva en el país sobre cómo acelerar la transición hacia una APS más resolutiva, más preventiva, más integrada y más universal. Vemos que el estudio aporta un valor estratégico, se sitúa en línea con las prioridades regionales, como son el fortalecer la APS como una vía hacia la salud universal, abordando las necesidades insatisfechas, brechas de cobertura y de calidad. Me parece que el estudio permite algo que muchas veces en el diseño e implementación de la política pública no se logra en tiempo real, como es identificar cuellos de botella en la práctica, entender las realidades en el territorio, em,
y poder, pues, en base a eso ofrecer recomendaciones factibles, como lo hace en este caso el estudio. El análisis de tamizajes como vías clínicas completas coincide con marcos recientes de la OPS, prevención entendida no como un examen aislado, sino como una trayectoria de cuidados coordinados, con capacidad operativa y con continuidad. Considero también que la metodología del análisis usando métodos mixtos permite además conocer la mirada del personal de salud sobre oportunidades y brechas con una profundidad que evidentemente los datos cuantitativos no necesariamente captan. Em, Pienso que valioso que haya una perspectiva desde la demanda y esas barreras de acceso que pueda tener la población y obviamente desde la oferta. Y, con algunos hallazgos, pienso muy valiosos para el país como la disponibilidad y el enfoque preventivo, el seguimiento y continuidad como un elemento esencial, los factores estructurales, perdón, que inciden sobre la capacidad de lograr una atención continua e integrada. Plantea propuestas tangibles alineadas a los esfuerzos que está realizando el país, ya se lo mencionó, la interoperabilidad, por un lado, capacitación y el fortalecer capacidades en los equipos y el enfoque comunitario. Además, la revisión bibliográfica exploratoria sin duda le agrega robustez a las recomendaciones, con varias intervenciones alineadas que se alinean, digamos, a las propuestas que surgen de la parte cualitativa. Entonces, me parece muy valioso aquello. El equipo además identifica las estrategias más factibles, como la implementación de protocolos con vías clínicas estructuradas, de educación para pacientes, los servicios personalizados. Me hizo pensar en la estrategia de telesalud, ¿no? Que básicamente es la gestión de demanda, pero en base a la demanda espontánea y la importancia de ir evolucionando también procesos que permitan esa demanda de alguna manera programada de acuerdo a factores de riesgo, a los grupos etarios y las recomendaciones que ustedes bien mencionan en el estudio. Em, un elemento que me pareció importante a pensarlo, a analizarlo, es la recomendación de unificar las políticas de tamizajes preventivos en un mismo programa e implementar las vías clínicas de tamizaje liderados por la DIPRESE. Me parece que hay liderados por la DIPRESE, pero con mesas intersectoriales o interdepartamentales, el rol de la DIVAP se destaca. Me parece que ahí es importante pensar en estrategias para disminuir la propia fragmentación dentro del Ministerio de Salud, dentro de la OPS, por ejemplo, para ponernos a la par, porque finalmente esa fragmentación que viven los usuarios de los sistemas, de alguna manera se ven reflejados en los distintos niveles, ¿no? de los sistemas. Y pienso que la recomendación o la consideración es muy pertinente a los hallazgos del estudio y hay que pensar, ¿no? En esas diferentes perspectivas que a veces hay en los distintos equipos dentro del propio ministerio y cómo este tipo de procesos, de alguna manera participativos o inclusivos de las distintas áreas, puedan permitir también un proceso de apropiación sobre las recomendaciones que puedan surgir o los instrumentos que puedan surgir de aquello. Creo que pone una perspectiva o brinda una perspectiva con grandes aportes para el país. Uno de ellos, el poner foco sobre la efectividad real de los programas preventivos, como ya se mencionó, ir más allá de las coberturas nominales, asegurar que el sistema pueda completar la ruta preventiva desde la identificación de personas en riesgo hasta el seguimiento. Es coherente esto con la evidencia regional, además que muestra que las mayores brechas de acceso no son solo geográficas o financieras, sino sobre todo organizacionales y de articulación entre los servicios. Y tal vez aquí notar que en el caso de Chile, en un estudio reciente de la OPS, la barrera que más se identificó por parte de la población es relacionada a la aceptabilidad. Entonces es
relacionamiento entre los usuarios, las comunidades y el personal de salud, siendo un tema muy crítico, digamos, a mirar en el país, y se lo aborda de alguna manera. Además, ofrece un análisis que dialoga con transiciones importantes: transición demográfica, epidemiológica, el aumento de las enfermedades crónicas, como bien lo mencionó Diego al inicio, envejecimiento poblacional. Esto demanda sin duda tamizajes y abordajes preventivos oportunos, evitando el sobrediagnóstico y el subdiagnóstico, ¿no? Como se mencionó. Em, Visibiliza también la relevancia del cómo se implementa la APS. Esto me parece que lo mencionó también el subsecretario, ¿no? No basta definir programas, importa la capacidad resolutiva del equipo, la infraestructura, la disponibilidad horaria, los procesos logísticos, la continuidad del cuidado finalmente. Y pues creo relevante que para la diversidad de comunas que tiene el país, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades de los territorios más rurales, periurbanos, y las tal vez mayores brechas en cuanto a capacidades preventivas en esos territorios. Quisiera notar también que hay una conexión, o encontré, digamos, una conexión entre un estudio reciente realizado por OPS y Banco Mundial con el MinSal y la guía de la Subsecretaría de Redes. Está en revisión ese estudio, pero sí quería como visibilizar algunas coincidencias importantes. La importancia de reducir barreras organizacionales, especialmente las listas de espera preventivas y flujos fragmentados; el fortalecer la resolutividad de la atención primaria, incluyendo, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero laboratorios, de imágenes, las competencias del personal clínico, la regulación alrededor de las competencias que pueda tener los equipos interprofesionales, y pues consolidar la continuidad clínica como clave para lograr las metas que se plantea el país. Quisiera además destacar la relación con los hallazgos que tiene el estudio, con un proceso de actualización del marco conceptual de las redes integradas de servicios de salud que está desarrollando la OPS. Invito además, aprovecho la ocasión para indicarles que el 26 de noviembre va a haber el lanzamiento regional de este nuevo marco conceptual, que toma en cuenta, yo creo, lo que aporta la evidencia en estos últimos años y los nuevos conceptos o los énfasis que le ponemos a los conceptos identificados hace mucho, pero, por ejemplo, determinantes sociales, el rol de la participación de la comunidad, etcétera, ¿no? En cuanto a ese nuevo marco conceptual de la RIS, solo algunos elementos, pienso, comunes con el estudio, ¿no? La oferta con capacidad de respuesta adecuada, la coordinación de la atención y la continuidad como algo esencial, y la gestión integrada de recursos humanos, ¿no? Buscando tal vez flexibilizar roles clínicos, actualizar competencias, revisar las normativas que limitan posiblemente la resolutividad en el primer nivel de atención. Y en ese sentido, este estudio aporta, pienso, evidencia valiosa para el país. Y finalmente, un relacionamiento que vi con las recomendaciones recientes de la Comisión Lancet, que fue conformada por Banco Mundial, OPS, sobre la resiliencia de la APS. Y en ese sentido, destacar que lo que se plantea es que los sistemas resilientes deben contar con modelos de atención integrados, con continuidad y prevención efectiva, inversión temprana en APS, con precisamente los componentes que analiza este estudio, capacidades comunitarias como la participación, la confianza como algo fundamental para que la población participe en tamizajes, y evidentemente la importancia de identificar estas vulnerabilidades en los procesos preventivos que pueden transformarse en puntos de quiebre en situaciones de crisis, ¿no? En futuras crisis. Solo finalizar, me parece que llega este estudio en un momento estratégico para el país. Justamente se está reconfigurando y pensando en cómo fortalecer la APS con una mirada universal, integradora y territorial. La investigación además ofrece una base sólida para fortalecer las rutas preventivas y conectar mejor con las necesidades de la población. Nada más destacar o felicitar más bien el trabajo con esta rigurosidad analítica, sensibilidad territorial que tiene el estudio, y la relevancia para la política pública. Eso de mi parte, y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias, Karina. Tenemos todavía algunos minutos para poder contestar algunas de las preguntas que nos han enviado vía el chat. Em,
y voy a partir una relacionada con el financiamiento. Se la dirijo a usted, subsecretario. No sé por qué se me ocurre que tal vez nos puede iluminar un poco esto, ¿eh? Pero tiene que ver con la diferencia en la capacidad financiera de los municipios, ¿sí? Y claro, leyendo unos estudios no solo habla de más exámenes, sino de implementar estas vías clínicas y evidentemente eso requiere recursos. Y entonces, qué tan realista es esa implementación considerando esta diferencia en la capacidad financiera que tiene el municipio? Esta es una pregunta de Jimena Núñez. Bueno, la verdad es que los municipios sí tienen diferencia en su capacidad de financiamiento, si bien el promedio de aporte municipal al financiamiento de la atención primaria es relativamente bajo. Estoy tratando de recordar el porcentaje, me parece que está en torno al 5% el promedio. Hay comunas con mucho más recursos que aportan eh, mucho más. No voy a mencionar ninguna para no, pero ustedes se pueden imaginar cuáles son. Pero la verdad es que el grueso de financiamiento de la atención primaria viene del aporte fiscal, tanto del per cápita con sus ajustadores por ruralidad, personas mayores y pobreza, como también de los programas de reforzamiento de la atención primaria. Entonces, yo pensaría que si bien hay diferencias y observamos diferencias digamos, de la disponibilidad financiera de las comunas, yo me atrevería a decir que cuando hay comunas que están más complicadas que otras, se debe más a decisiones de gestión que a decisiones digamos, de diferencias de las fuentes de ingresos, porque las fuentes de ingresos, como yo decía, son bastante parejas por los mecanismos de financiamiento que tenemos en Chile. Y que son bastante robustas. Un sistema per cápita es probablemente deseado por muchos otros países que no han avanzado en ese mecanismo de financiamiento. Sin embargo, yo creo que adicional a eso, muchas de las propuestas que están en este estudio, en realidad me parece que aprovechan los recursos que están disponibles en la atención primaria. Entonces, los recursos que están disponibles, ¿cómo los podemos usar mejor? Y, por ejemplo, la interoperabilidad, si bien tiene un costo de implementación, es marginal en relación al financiamiento de toda la estructura de atención primaria que tenemos en nuestro sistema. Estructurar vías clínicas también es un costo en realidad marginal al lado de todo lo que ya se financia en términos de programas y prestaciones. Entonces, creo que por lo mismo la selección de las recomendaciones finales que hace el estudio, no sé si creo que explícitamente, incluso había por ahí me acuerdo, un listado de criterios para priorizar esas recomendaciones. No sé si era costo-efectividad o factibilidad entre ellas, y por lo que son bienvenidas también como recomendaciones para implementar. Gracias, subsecretario. Tengo una pregunta también a los autores, no sé si Diego o Trinidad la podrían abordar. Una tenía que ver con si en el proceso cualitativo, de investigación cualitativa, entrevistaron usuarios del sistema, y la segunda, eh, ¿en cuántos años piensan ustedes que se podría ver el impacto de las comunidades y personas al integrar esta estrategia? A ver, o sea, dentro de la parte cualitativa, propusimos entrevistar a tomadores de decisión a nivel del ministerio, les mostramos los resultados, a tomadores de decisión de niveles de los servicios de salud y de las direcciones de salud comunal, usuarios y prestadores de salud de los distintos centros de atención primaria. Les presentamos resultados de los tomadores de decisión a nivel ministerial y de los prestadores de servicios de salud y atención primaria. Los datos de los implementadores de servicios de salud y de la Dirección de Salud Comunal todavía lo estamos recolectando junto con los de los usuarios de salud, pero sin duda son información muy relevante que complementan estas visiones, porque efectivamente es mucho más que lo que piensan los equipos de salud. Y había una segunda pregunta, Cristóbal, que me gustó retener.
¿cuándo se vería el impacto de implementar una estrategia de estas características? ¿En qué horizonte de tiempo? Chuta, esa es una pregunta que es de grueso calibre, porque, a ver, lo que nosotros hicimos fue mirar las cascadas de tamizaje a lo largo del ciclo vital, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que si es que hace prevención y mayor cumplimiento de actividades preventivas en infancia, bueno, eso dependiendo de la patología tamizada, por ejemplo, hay cosas que son muy específicas que van a tener impacto directamente en infancia, como por ejemplo la pesquisa de displasia de caderas, por ejemplo, a los 3 meses, ¿cierto? Eso tiene un impacto directo en el grupo etario ahí. Pero si hablamos acerca del tamizaje y un mejor seguimiento a un niño con sobrepeso y obesidad, eso va a tener impacto, esperamos que a lo largo de todo su ciclo vital, ¿no? Entonces creo yo que el impacto de tener una mirada preventiva en atención primaria, más allá de un programa específico, una población específica, sino que, como decía Trinidad, ¿cierto? Un programa que sea intersectorial, que sea interprogramático dentro del ministerio, va a ampliar una mirada, como decía Ana María, ¿cierto? De acompañamiento de las personas a lo largo del ciclo vital y que va a tener un impacto probablemente en los distintos eh, etapas de la vida de las personas de acuerdo a las patologías y las enfermedades. Muchas gracias. Karina, te hago una pregunta que hace llegar el doctor Alfonso Díaz. Él nos cuenta que mirando la experiencia de Japón, muchos de estos tamizajes, estos test de tamizaje, se están haciendo con sistemas de interpretación que usa inteligencia artificial. Y entonces, preguntando un poco cómo ven ustedes a nivel internacional el impacto que tiene el uso de ese tipo de tecnología para fortalecer este tipo de estrategias. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias por la pregunta. En efecto, el equipo, los equipos de la OPS, OMS, continúan acompañando, en este caso, al propio Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en cuanto a revisiones de la evidencia en detección oportuna de distintos tipos de cáncer, Horizon Scanning como uno de los procesos que están generando más interés y donde se va robusteciendo, digamos, la evidencia alrededor de eso. Yo creo que hay un gran horizonte, digamos, de posibilidades en cuanto al uso de la inteligencia artificial, obviamente con el cuidado que eso implica en cuanto a tener evidencia robusta acerca de su precisión previo a implementar procesos amplios, digamos, de política pública. Yo diría que el uso de información es sin duda importantísimo, ¿no? O sea, yo pienso que el apoyo de la inteligencia artificial puede sin duda fortalecer estos procesos, pero la gestión de la información, que es algo que menciona el estudio como algo clave, contar con información acerca de la población para poder eh, este, eh, eh, impulsar su articulación con los servicios de salud para los procesos de tamizaje que correspondan según su perfil de riesgo, su grupo etario, su localización, etcétera, ¿no? Los múltiples otros. Mientras vamos, yo pienso, creciendo en cuanto a la información con la que se pueda contar, creo que no fue una de las políticas que indicaron como factibles o en las recomendaciones finales, pero sin embargo constaba en el estudio como recomendación en base a la revisión de evidencia y pues me parece que hay un gran potencial, ¿no? En cuanto a eso y OPC y OMS siguen trabajando para mejorar el conocimiento en cuanto a ese potencial. Gracias, Karina. Hay, Ana María, una pregunta que plantea Bárbara Gelbes, que dice que para que estas intervenciones sean viables a nivel nacional, es imprescindible, desde el punto de vista de ella, fortalecer el desarrollo de enfermería práctica avanzada en el sistema público. ¿Ah? Y a propósito de eso, el estudio también habla del rol de, de los profesionales médicos y también de los profesionales de la salud no médicos en general en implementar este tipo de estrategias. ¿Cómo lo ves tú? En tu calidad de presidenta del Colegio Médico?
Bueno, agradezco la pregunta porque yo creo que aquí se trata de trabajo en equipo. Nosotros vemos muchas veces en atención primaria que el médico es puesto en un lugar como de atención, ojalá de morbilidad, bastante lejos de la comunidad. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando ponemos el tema como eh, de faltas como o de fallas de comunicación graves, incluso que a veces terminan en agresiones porque el médico o la médica no se siente parte de una comunidad porque cada vez que se va a enseñar a la comunidad, al médico se lo deja atendiendo paciente, una cosa como muy que obviamente la medicina está para atender pacientes, pero no es todo lo que nosotros podemos hacer. Y tenemos que ser capaces de estar en espacios también preventivos y tenemos que vincularnos con las comunidades, sobre todo cuando se trata de un médico, por ejemplo, que va a cumplir parte de un ciclo como médico en etapa de destinación y formación, ¿no? Que obviamente va también a imbuirse de una realidad, ojalá que esa realidad lo impacte tanto y lo impacte para siempre y ojalá que él en un futuro, cuando sea un especialista, si es que lo es, quisiera volver a trabajar en esa comunidad. Ojalá que esa comunidad lo valide a él y valide también a la enfermera y valide al TENS. O sea, yo creo que aquí hay un espacio y el estudio también lo dice un poco y habla del trabajo como en equipo interdisciplinario. Efectivamente, enfermería puede como sumarse a la atención médica, hacer una atención previa, evaluar pacientes, decidir qué paciente tiene que ir antes, y es lo que una enfermera, por ejemplo, hace en un triage, pero la figura del trabajador o la trabajadora social. O sea, si nosotros no vamos a impactar en la salud mental porque tengamos más psiquiatras, ni menos porque tengamos psiquiatra en atención primaria. Podemos tener más COSAM y tener más formación en salud mental, pero sobre todo necesitamos como fortalecer a los equipos para que puedan detectar cuando un niño triste en realidad es un niño deprimido y cuando un adolescente como agresivo o desregulado es un adolescente que en realidad está con un tema de ansiedad o incluso un trastorno de salud mental mayor y él requerirá un tratamiento especial, pero los otros a lo mejor una contención o un tratamiento por parte de un equipo que esté más formado en atender a su comunidad. Y no que esto sea también en estanco, en como que si diagnostico esto, lo tengo que mandar a algún lado en el fondo. O sea, hay obviamente muchas cosas que se pueden resolver con un trabajo en equipo, en que de alguna manera exista como ciertos liderazgos para algunas cosas, pero de alguna manera con la claridad de que un médico solo no va a hacer mucho. Un médico sin el apoyo de enfermería, de una matrona, de un TENS y hoy día de terapeutas, kinesiólogos, tampoco va a hacer mucho. Y por lo tanto acá como establecer también en estos caminos, lo peor yo creo que nos puede pasar es como ver a los pacientes en estanco, los programas en estanco, y en el fondo no ser capaz de compartir lo que es la atención de un paciente en diferentes etapas. Así que hoy día estamos, y eso el subsecretario también lo sabe, hablando del código sanitario. Bueno, también es el momento también para mirar un poco cómo se definen las profesiones con las necesidades ya no de cuando empezó el código sanitario, sino que las necesidades de aquí para adelante, ¿no? Y cómo podemos ayudar a paliar esas brechas también de una manera como más participativa, pero obviamente guardando las proporciones de lo que cada uno de nosotros está preparado para hacer. Y si hay un grupo de profesionales que va a tomar otras actividades, bueno, tendrá que formarse para eso, tendrá que fortalecer sus competencias para eso, tendremos que favorecer su formación desde el pregrado más que estar cada uno defendiendo como un estanco en que finalmente el único que pierde es el paciente. Pero nosotros vemos, y yo lo digo así como un problema bien concreto, a los médicos a veces no tienen el apoyo de sus directores, de sus CESFAM, para, por ejemplo, relacionarse con actividades educativas. Y se los tiene ahí como atendiendo todo el día, morbilidad, morbilidad, morbilidad. Y yo creo que ahí hay una pérdida enorme de capacidad de educación, de relacionarse con una comunidad y de aportar en otras cosas que también nosotros aprendemos y tenemos que aprender a hacer. Gracias, Ana María. Diego, ¿quieres agregar algo? Sí, en el fondo me parece como complemento, y perdona Matías, me voy a tomar tu caso de la mamografía BIRATS 0, ¿cierto? Que si es que pensamos en eso, sería ideal que el sistema, alguien te haya dicho, Ana María, tienes tu mamografía BIRATS 0 y te informe. Probablemente ese es un rol perfecto para una enfermera de práctica avanzada. Hagamos que Ana María agendó una nueva mamografía y no fue, por alguna razón. Ahí claramente no se necesita que una enfermera la llame, no necesita que un médico.
Se necesita un administrativo que le diga, Ana María, te echamos de menos. ¿Qué pasó? No, es que pasó algo con... ¿Quiere agendar de nuevo? Es importante cumplir la mamografía. Entonces aquí hay roles distintos para distintas acciones y eso tiene que ir definido en una cascada de tamizaje, en que si es que falta a un examen, ¿quién va a llamar para rescatar a esa persona? Si es que hay que informar el resultado del examen y hacer educación, ¿quién va a hacer eso? Porque eso es una actividad que es distinto, con una responsabilidad distinta que requiere a un profesional distinto. Eso como complemento. Y todo eso creo yo y el equipo investigador pensamos que debiera estar delineado en cascadas para cada una de las patologías que se evalúan a lo largo del ciclo vital. Muchas gracias, Diego. Excelente cierre para poner gráficamente en qué consisten estas vías clínicas o cascadas, ¿no? Le doy las gracias al subsecretario Bernardo Martorell, a Ana María, a Karina, a Diego y Trinidad por su presentación. Como comentaba en un inicio, esta presentación va a estar disponible a partir de mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, es políticaspublicas.uc.cl, y el artículo de este proyecto, que está ya en versión borrador, va a estar en el libro que se publica con todos los resultados de los proyectos de este concurso. El libro se llama Propuestas para Chile, se lanza en abril del próximo año, así que estén atentos, va a estar en versión papel y digital al servicio de ustedes. Muchas gracias también a todos quienes nos han acompañado. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao a todos. Chao, Chao, muchas muchas gracias a gracias. ustedes y los felicito. Muy buen Felicitaciones. trabajo. Chao. Sí, igualmente, felicitaciones. Gracias. Chao. Chao. Luego. Chao, gracias.